nuestra vida espiritual posiblemente hay ciertas cosas de estas. Y esta comunidad judía, mis hermanos, que era de algunos posiblemente 3 millones de gente, era un grupo grande de gente que viajaban, que estaban en ese lugar. Cuando se encontraron esos obstáculos, y les menciono de paso esos 4 obstáculos. Número 1 fue el río Jordán. Era una realidad. La pastora lo acaba de leer aquí en el pasaje, dice que en esta época, mire, cuando el Señor llega, el Señor nunca va a llegar antes, el Señor no va a llegar después, Él va a llegar a tiempo. Y el Señor dice, este es el momento para hacerlo. Lo lógico, lo humano es decir, esperémonos. ¿Por qué? Porque el río Jordán, la pastora ha estado ahí y algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar ahí, quizás algunos de ustedes. Realmente el río Jordán, cuando uno lo lleva los días, le dice, mire, este es el lugar y es más o menos como algunos 30 pies de ancho en su normalidad. No es tan ancho así, más o menos como 30 pies. Pero cuando dice que era la época de la cosecha, en otra versión dice la época de la siega, cuando el monte Hermón se empezaba a deshelar, y entonces era una época cuando las aguas del Jordán se desbordaban, dice lo que leímos, por sus orillas. Entonces ya no eran de 30 pies, sino podía ser hasta de 100 pies de ancho. Era una realidad. Y de profundidad también. Y recuerda que aquí venían ancianos, venían niños, venían de toda clase de personas, venían animales también. Pero el Señor dice, el momento que yo quiero que ustedes crucen el Jordán. Y algunos pensaron lo más lógico de decir, bueno, ¿por qué no esperamos nosotros que se bajen las aguas? Ya hemos caminado 40 años, ¿y por qué no esperar? No es lógico. Pero muchas veces de las cosas, nosotros no podemos razonar las cosas de Dios. Él sabe hacer las cosas y cuando Él da una orden, las órdenes del Señor no se discuten. Por eso es que lo del Señor son mandamientos, no son sugerencias, son cosas que hay que hacer. Ahí estaba. Las aguas. El segundo obstáculo que encontraban ellos aquí era la gente pesimista. La gente que decían ellos, todo lo que vemos es una oscuridad en el túnel. No es posible. Y alguien mencionó una vez, y lo oí decir, que el ácido más destructivo del mundo es lo que destila de una persona amargada. Y eso contaminaba y contagiaba realmente a la comunidad. Usted sabe que es más fácil contagiar enfermedad que contagiar salud. No porque usted está bien de salud y encuentra un enfermo y le dice, déjame, te doy contagio un poco de salud. No lo hace, al contrario, le dice, cuidado porque me puede pegar hasta tratar lo que tiene. Ese era el segundo grupo que había. Es decir, el segundo obstáculo. El tercer obstáculo que yo noto en este pasaje son los muros. Realmente, mis hermanos, así como habían las aguas del Jordán que eran anchos y era profundo, más de su normalidad, también los muros realmente eran anchos, era una fortaleza. Aquellos muros servían, porque esos muros servían para aislarlo de afuera y protegerlo de adentro. Y esos muros que estaban, mire, usted visita esos lugares el día de hoy, esa gente dejaron algo para la historia, hicieron algo para que quedara por todo el tiempo. Hay parte todavía, la arqueología lo enseña, usted va en el lugar de los hechos ahí, le enseña, mire, se cree que podía correr hasta 2 carros a la misma vez en los anchos de esos muros, era una realidad. Y humanamente hablando, ni con el mejor, ni con el mejor armamento podrían ellos derrumbar aquellos muros, pero ¿cómo fue? No fueron ni ellos. Fue en obediencia al Señor que dieron las vueltas a los muros y fue que se vinieron. Ese era el tercer obstáculo que encuentro yo en este caso. Hay otro obstáculo, y era el obstáculo de los gigantes. Los gigantes.
Había gigantes de veras, eran gigantes de estatura, personas corpulentas, probablemente como los gigantes de la familia de Anac. Allá en el libro de Deuteronomio, si usted lee su Biblia, el capítulo 13, el versículo 1, dice: por cierto, dice, el rey de Basán fue el último, dice, de los gigantes. Escuchen lo que dice. Dice, su cama era de hierro y medía 4,5 metros de largo por 2 de ancho. Eran gigantes. Imagínense la familia de Anac, esa gente era gigantes, era un fenómeno. Así como esto no es asunto que posiblemente, más bien, así como lo ancho eran los muros, digo, los muros, el espesor de los muros, lo ancho y lo profundo del río, la gente negativa, y ahora por encima de esto vienen los gigantes. Pero notemos como el Señor siempre ha dicho en su palabra, dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Ese es lo maravilloso, todopoderoso. De modo que, lo que para poseer la herencia, mis hermanos, lo que el Señor nos ha dado, hay que superar esos Jordanes, hay que superar esos muros, hay que superar a esos negativos y pesimistas, hay que superar esos gigantes. Entonces, ahora estamos listos para el paso que el Señor quiere que nosotros demos. Le doy una palabra a usted esta noche, mire. El Señor le ha hecho a usted una promesa, y el Señor no se ha olvidado de esa promesa que le ha hecho a usted. Está a la vuelta de la esquina su bendición. Al Señor no se ha olvidado. Hay que mantener candente esa fe, hay que guardarlo en el Señor, lo que el Señor ha dicho. Él lo va a hacer, Él lo va a dar, porque Él lo ha prometido. El Señor no hace profecías, el Señor hace promesas. Y las promesas de Él son en Él sí y amén. Y Él lo va a hacer. No sé en qué momento usted se encuentra ahora, pero seguramente que el Señor tiene algo que decir en esta noche. Pensemos un momentito conmigo antes de entrar a los puntos principales que tengo. Y es que no olviden ustedes que hacía 40 años, cuando ellos todavía habían salido de Egipto, cuando se encontraron, aquí se encontraban en una forma literal entre la espada y el agua, como muchas veces decimos, estoy entre la espada y la pared. Estaban entre la espada y el agua. Si ellos se lanzaban al agua, era un suicidio. Si se entregaban al enemigo, era peor el castigo que recibirían de ellos. Solo que tenían que depender de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor le habla a Moisés y le dice, extiende tu vara. Cuando él extiende la vara, las aguas o el mar se dividen y el pueblo pasó en seco. Pero muere Moisés. Y al morir Moisés, el Señor levanta al hombre que ya venía, que había estado al lado de Moisés por muchos años, Josué. Y el Señor le dice a Josué, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, a ti te toca ahora dirigir el pueblo. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Yo estaré contigo. Pero nunca faltará en tu boca el libro de la ley, antes bien de día y de noche medita en ella. Así tendrás eso. Y así fue. Y el pueblo sabía, porque ellos repetían estas palabras durante la jornada que venían caminando. Y el Señor hacía maravillas y milagros, como lo hizo con Moisés, lo hacía también con Josué. Ahora, pero Moisés murió, y el pueblo decía, esto es bien fácil. El Señor solamente le dijo a Moisés aquellos hace 40 años, extiende tu vara y las aguas se dividieron. Seguramente el Señor le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, así estaré contigo, pero que no te preocupes, va a ser la misma historia. Y están esperando que Josué levantara también la vara y cruzara también. No, pero ya han crecido. Y el Señor solamente le dice, di al pueblo que marche. Mi hermano,
Si hace 5 años o más que usted conoce a Jesús como Salvador personal, y aquellas pruebas que usted tuvo hace aquellos años, no espere usted que sea la misma intensidad de la prueba que usted tendrá el día de hoy. Usted habrá crecido. Ya no es lo mismo. Ya no es nada más el Señor decía, usaba algún instrumento, ahora el Señor le dice a usted que marchen, que caminen. Ya habrán madurado, han pasado años. Este pueblo había pasado 40 años, habían visto la gloria del Señor. El Señor les mandó alimento en el desierto, un maná del cielo, que la palabra maná quiere decir, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla el Señor les dio! El Señor les dio agua, aún de la roca. El Señor los protegió con aquella nube. El Señor les dio una antorcha en el desierto. Ya habían caminado, habían conocido lo que es la gracia de Dios. ¿Qué podían hacer ahora? Que marchen. Y el Señor fue muy claro con ellos, que le dice bien, que marchen, porque en el momento que las plantas de los pies de los sacerdotes se mojen y toquen las aguas, es como si el Señor dijera de esta manera: esta es la parte que les corresponde a ustedes como humano, y esta es la parte que me corresponde a mí como divino. Las únicas cosas que Dios hace son los imposibles, los posibles lo hacemos nosotros. Dios hace las cosas imposibles. Y el Señor dice: esta es la parte que les corresponde a ustedes como humanos, y tienen que hacer, que marchen, es todo lo que tienen que hacer. La parte que me corresponde a mí como divino, voy a encargar que las aguas se detengan. Y aquí viene el Señor sobre 3 cosas de poseer las promesas de Él. Número 1 es participación. Número 2 es dedicación. Y número 3 es lo que se le conoce la expectación o la anticipación. Participación, participe. Miren, Josué, los sacerdotes y todos los hijos de Israel, dice, todos ustedes deben de participar. Primeramente dice, los líderes deben marchar. El líder que tenga el pulso moral y espiritual, que marche. Pero no se olvide, dice, llevar con ustedes el arca del pacto. El arca del pacto era una caja, era una cajita, era una caja, y dentro de esa caja había 3 elementos. 3 elementos que había, estaba ahí la porción de la palabra de Dios, de los mandamientos, estaba una porción del maná, y estaba también la vara de Aarón dentro de esa. Y eso representaba la presencia de Dios donde quiera que fueran. Dice, tienen que llevar el arca de la presencia con ustedes, tienen que llevar el arca del Señor con ustedes. Mis hermanos, usted y yo no podemos atrevernos a hacer la obra del reino del Señor si nosotros no llevamos el arca con nosotros. Amén. Y el Señor dice, lleven el arca. Allá en el libro de Jueces, el libro más adelante del libro de Josué, que se ha leído en el capítulo 5, versículo 23, aparece el caso de una familia, de una ciudad, de un pequeño pueblo que se llamaba Meroz. Y la Biblia dice claramente así: maldice a Meroz, dijo el ángel del Señor, maldice a sus habitantes con dureza, porque no vinieron en ayuda del Señor y de sus valientes. Maldice. Usted busca eso en una enciclopedia, en un diccionario bíblico, que quiere ver, a ver dónde está Meroz aquí en el mapa. Dice, es un pueblo desaparecido. Porque cuando ellos se sentían muy importantes, muy especiales, cuando vieron que los demás estaban en lucha, en guerra, participando y haciendo de toda clase, esta gente dijeron, no, nosotros somos muy pequeños, somos muy importantes, somos muy educados, somos aquí, nosotros no vamos a la guerra. Y el ángel del Señor dice, maldice ese pueblo porque no vinieron a la ayuda del Señor. Para hacer, mis hermanos queridos, la obra del Señor,
se necesitan dos clases, sí, dos clases de personas. En primer lugar, están los líderes, es decir, están los líderes y los seguidores. Los líderes, es decir, alguien dijo que los líderes no se hacen, nacen, es cierto, pero el Señor los va formando, los va preparando, los va llevando de una manera preciosa como el Señor lo va llevando. Si usted es un líder, usted sabe lo que ha sido en el pasado. Si usted quiere ser un líder, usted tiene que ser un buen seguidor. Hay un libro escrito por un señor chino llamado Watchman Nee, y el libro uno de sus libros, La autoridad espiritual se llama el libro, y entre una de sus, que yo subrayé una vez y lo memoricé, dice: el que ejerza autoridad primeramente sepa estar bajo autoridad. Es decir, si usted ejerce alguna autoridad en lo que sea, aún dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, primeramente usted sepa estar bajo autoridad. Tenemos que tener un compromiso, mis hermanos, compromiso en estas áreas, es como un triángulo. Primeramente es compromiso con Cristo. Segundo es compromiso con el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Y tercero es compromiso con la obra de Cristo. ¿Cuánta gente está haciendo y queriendo hacer la obra de Cristo sin tener un compromiso con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, donde tiene su pastor, donde tiene su iglesia, donde debe ser un creyente responsable y reproductivo? Pero también, no solamente eso, ser un creyente, es decir, es un compromiso con Cristo, con el compromiso con el cuerpo de Cristo y compromiso con la obra de Jesús, del Señor. Y aquí, líderes que tenían que marcharle al Señor, y dice: mire, que cada líder se ponga al frente y los seguidores detrás de él. Y todos los líderes dicen que caminaron. Los líderes empezaron a caminar, pero llevaban el arca del pacto con ellos. Y detrás de ellos venían los seguidores, detrás de ellos para seguir y hacer su responsabilidad. Y todos iban bien, participantes. Yo le pido a ustedes esta noche, mi hermano, participen en la obra del reino, es una bendición preciosa. En este país hay una encuesta que se hizo, y la encuesta dice que de la obra, lo que se hace en la obra de Dios, de todo lo que es la obra de Dios, lo hace nada más un 15%. Y el 85% ¿qué hace? Como el pescado en el agua, o el pez en el agua. Nada. Todo. Pero ¿qué hace el resto, el 85%? Casi nos vemos como el pueblo de Meroz, que marchen, que caminen, que hagan ellos, y yo soy muy importante. Yo tenía un profesor de seminario que nos decía: son más los que se oxidan que los que se acaban, decía. Usted tiene una herramienta porque se lo heredó su suegro. Usted lo quiere guardar por todo el tiempo. Y dice: esta herramienta está buena, pero yo la verdad es que lo quiero mantener, y uno lo entierra por un año. Sáquenlo al año a ver qué tan buena herramienta es. Ya no sirve. Y así es, son más los que se oxidan que los que se acaban. Es importante, mire, que usted se ponga en las manos del Señor, y el Señor lo usará. Y estos líderes es importante. Por eso, si usted mira líderes dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, un líder chino decía que hay 3 clases de gente en el mundo. Hay los que se mueven, hay los que no se mueven, y hay aquellos que hacen que otros se mueven. Yo no sé cuál de los 3 está usted: los que se mueven, los que no se mueven, o aquellos que hacen que otros se mueven. Y aquí estaban estos participantes, con deseo, con corazón, con entusiasmo, pasaron ellos. Y la Escritura dice: no solamente ellos, pero venían detrás de ellos también. Por eso, si usted es un líder, usted es un seguidor, haga la obra de Dios como debe de hacer. Hay un texto que a mí de veras
temblar cada vez que lo leo, en el libro de Jeremías 48:10. Y la Escritura lee en Jeremías 48:10 de esta manera. En ese precioso pasaje de la palabra del Señor encontramos eso. Dice: maldito el que hace la obra del Señor descuidadamente. Recuerden, mis hermanos queridos, los que ustedes que están aquí en esta noche, esta es como una cadena. Usted ha visto una cadena grande, fuerte, que tiene unas argollas grandes. Pero si de esa cadena hay una argolla que es débil, ahí depende todo lo que es el éxito o el fracaso de la cadena. Participación, participe, le invito a participar. Sea parte del crecimiento, del desarrollo y todo lo que es la obra de Dios. La segunda cosa que el Señor le dice en este pasaje es santificación, dedicación o consagración. En el versículo que tenemos, que acabamos de leer esta noche, el hermano leía el pasaje. Y dice: santifíquense, porque mañana, dice el Señor, voy a realizar cosas grandes que ustedes nunca han visto. Yo voy a hacer cosas grandes. Conságrense. ¿Qué quiere decir la palabra dedicación? Por ejemplo, hoy usted dice, esta fecha, el día de hoy, viernes, yo dedico este día para estar en la casa del Señor. Hubieron muchas cosas emergentes que salieron por todos lados, pero usted había dedicado ese tiempo para estar en la casa de Dios. Se dedica un tiempo para estar con la familia, dedica un tiempo para hacer alguna actividad, es dedicar a ese punto. Santificación, dedicación, devoción al Señor. El cristianismo, mis hermanos, tiene estándares de vida. Lamentablemente hoy en día vivimos de veras como si nosotros viviéramos como si no tuviéramos vida cristiana, no tuviéramos vida en el Señor. Allá en el libro de Job, el capítulo 8, el versículo 5 al 7, dice la palabra del Señor así: pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso, y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te devolverá el lugar que te corresponde. Modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura. Una vida, una persona dedicada al Señor, el Señor siempre lo usa. Había un señor en el pasado llamado John Knox, un anciano devoto al Señor, y había una mujer sería llamada María la Sanguinaria, y ella misma decía: yo tengo más miedo, decía ella, a las oraciones y a la vida de John Knox que un ejército que venga contra mí. Porque cuando esta persona de veras era una persona dedicada al Señor, y cuando se ponía a orar, cosas gloriosas pasaban. La vida santificada, la vida dedicada al Señor, siempre Dios la usará. Dios siempre usará a sus hijos, a su pueblo, cuando lo hacemos así, porque es imposible, querida iglesia, es imposible hacer nosotros la obra de Dios con gente mundana. No se puede. Dios no lo va a usar. Y entonces, la tercera cosa que el Señor dice: expectación. Pero esté en la expectativa. Mire, usted va y siembra cualquier planta, usted espera fruto. Si no, ¿para qué va a sembrar? Lo lógico. Usted siembra, usted va a cosechar. Si usted no siembra, usted no va a cosechar. Y en este caso el Señor quería hacer algo que les quería enseñar. Ya es como le decía a ustedes, el Señor dice: esta es la parte de ustedes como humano, ahora déjenme la parte a mí como divino, yo me encargo de lo demás. Así como le pasó allá a Lázaro en el sepulcro. El Señor era el único que podía dar vida. El Señor que podía decirle: Lázaro, él fuera el único que podía dar vida, pero el hombre
podía hacer tres cosas. Uno, que Lázaro, cuando se dice sal, fuera, él mismo podía salir, vendado y demás, podía salir. El Señor le dice a la gente, quiten la piedra, lo humano. Desátenlo y déjenlo ir, lo humano. Pero la parte divina yo la hago. Y aquí el Señor, para lograr algo grande, mis hermanos, en el reino de Dios debemos visualizar primero. Usted tiene que decir tres cosas. Cuando nosotros empezamos ministerio hace unos años, decía yo, hermanos, poníamos unos banners grandes como si ustedes tienen allá, decíamos, yo usaba tres cosas: lo soñamos, lo creímos y lo logramos. Primero tiene que soñarlo, lo soñamos primero. ¿Qué voy a soñar? ¿Qué quiero hacer? Lo creímos, lo creemos y luego lo logramos. En Romanos capítulo 4, versículo 17 dice, Dios da vida a los muertos y llama, dice, a las cosas que no son como si ya hubiesen existido. Qué maravilloso. Dios trabaja a través de usted, pero cuando usted esté listo, Él hace las cosas. El Señor no va a hacer las cosas independientemente de usted. Es como si el Señor le está diciendo a usted, esta es la parte tuya, esta es la parte mía. Vamos a trabajar. En la cooperación humana, divina, humana. Siempre usted tiene que anticipar. ¿Cuáles son? Anticipar el milagro de Dios. Recuerde que nuestra fe, aunque sea pequeña, si tiene vida, mira ya, pastor, en las pirámides de Egipto, se han encontrado unas semillas, se encontraron una semilla de trigo pequeñita, una semilla. Y la gente dice, mira, se cree que esa semilla es del tiempo de José, de años, miles de años. Y dice, ¿qué hacemos con esta semilla? Si la llevamos, la semilla de trigo, si lo llevamos y lo exhibimos en los museos más importantes del mundo, va a generar dinero, porque es historia. O nos atrevemos a tomar esta semilla y la sembramos. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron aquella semilla y la sembraron. ¿Saben qué pasó? La semilla tenía vida. Cuando el Señor dice, si nuestra fe es como un grano de mostaza, algo pequeño, pero cree, no solamente es creer en Dios, mis hermanos, sino es creerle a Dios. Amén. Creer en Dios es una cosa, somos creyentes en Él. Pero nosotros le creemos a Dios de lo que Él dice en su palabra. Algunas veces nosotros no creemos lo que Dios dice en su palabra. Eso lo ha hecho en el pasado, y si uno es parte de la historia, eso ya sucedió. Pero el Señor dice, mire, en el momento que ustedes hagan eso, la obediencia, les dice el Señor, es eso. Y entonces yo me encargo de demás. ¿Y qué pasó? En el momento cuando los líderes, los que iban al frente y los seguidores pusieron pies en las aguas, dice, de Jordán se detuvieron como en un montón. Y el Señor dice, esta es la expectativa, ustedes tienen de visualizarlo y no se acerquen, dice, quédense a cierta distancia. Es como cuando usted se pone a ver la televisión, no puede verla muy cerquita porque no logra la imagen. Tampoco no se puede retirar. El Señor dice, para que ustedes vean y visualicen esto, hasta que pasó, y el versículo que le leí a ustedes en el capítulo 4 dice, y cuando hubieron, dice, cruzado todos el Jordán, dice, las aguas del río regresaron a su normalidad, como hacía de costumbre. Dios es un Dios de milagros. Dios sigue haciendo los milagros el día de hoy. Usted tiene pruebas, usted tiene luchas, seguramente que sí. El Señor Jesús lo dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero no se olviden, ustedes no están solos. Yo he vencido. Y si es Cristo en nosotros, Él es esperanza de gloria. Amén. Tenemos que seguir adelante, Jesús está con nosotros. Había un señor
un ranchero, y ese ranchero tenía un burrito, se llamaba Chepo, y el burrito era que le había servido por muchos años, le había dado un buen servicio por muchos años, pero un día el pobre burrito se enfermó, le pegó artritis, y le daba tanta pena él ver a su pobre animal sufriendo. Dice, lo voy a tener que sacrificar, lo voy a matar. Consiguió una arma y lleva al animal allá afuera y le apunta en la frente, y luego con esa cara larga del burrito le dice, ¿cómo que le da a entender? Dice, tantos años que te serví, de esa manera me pagas a mí. Dice, no lo voy a hacer. No se atrevió a matar a Chepo. Tuvo que conseguir a un amigo y le dice, le pidió favor al amigo, por favor, matar a Chepo porque está sufriendo mucho. Y el amigo hizo lo mismo, y al animal otra vez le movía las orejas y dice, no, yo no lo voy a hacer, no tengo corazón para hacer eso. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a enterrar vivo al animal. Así no va, pero mire, es duro verlo, no lo vamos a ver. Socavaron ellos hicieron un pozo grande donde cupiera el animal, ¿verdad? Donde podían dejarlo enterrado vivo. Y con la pala los dos durante todo el día agarraban, tiraban la pala de espalda para no ver al animal. Y el Chepo, muy inteligente, aunque era un burrito, todo lo que hacía, se sacudía la tierra que caía sobre la espalda y lo usaba de plataforma, y cuando se dieron cuenta estaba a nivel de ellos. Eso es lo que usted tiene que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos luchas, tenemos pruebas, pero el Señor nos ha dado la gracia y la habilidad para hacer las cosas. Pero Dios quiere que usted primeramente participe. Dios quiere que usted se dedique y dedique tiempo para Él y para el servicio del Señor, y anticipe sus milagros. Le dije hace rato que el Señor le ha hecho una promesa a usted, y esa promesa el Señor no se ha olvidado, sigue en pie. Créalo. Tiene que creerle a Dios. Muchas veces usted mira la televisión y dice, miren, hubo un terremoto, lo escuchó en la radio, que hubo una inundación en aquel lugar, y uno lo dice que se inundó y que se quemó y que pasó allá en Indonesia, a otra parte del mundo. ¿Usted estuvo ahí presente? No. ¿Y cómo lo cree usted? Porque lo oí que estaban diciendo. Pero lo que nos dice Dios muchas veces, Dios es veraz su palabra en todo momento, unas veces no creemos lo que dice Dios. El Señor quiere que nosotros le creamos a eso. Crea a Jesús, es maravilloso. Es preciosa ver una iglesia como la iglesia Querigma. Me gusta el nombre Querigma. Proclama el mensaje de Cristo, no solamente de una forma verbal, pero también con su vida. Proclama el mensaje de Jesús. Maravilloso. Y no hay muchas iglesias. Hay muchas iglesias en Houston, no sé cuántas congregaciones habrán. Una ciudad tan grande como esta, habrá muchas. Pero las iglesias son únicas, es como las personas únicas, una familia es única. Y Querigma es una preciosa congregación. ¿Sabe que lo que nosotros somos muchas veces? Nuestra congregación refleja lo que es el pastor. Yo me doy cuenta de ustedes, es una iglesia alegre, feliz y adorando al Señor, que eso es muy bonito. El pastor y la pastora empezaron aquí hace algunos años, y el Señor los ha bendecido mucho con almas. ¿Cuántos de ustedes han sido salvados aquí en esta iglesia? ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos por esta iglesia? ¿Cuántos de ustedes han recibido la bendición del Señor? Han sido bendecidos. Y así es, mis hermanos. ¿Sabe usted la manera que Dios nos bendice? Yo estoy en una congregación por 30 años, en la misma congregación por 30 años. Y fuimos a ese lugar prestados por 5 años, ya son 30 años. Y mi esposa y yo posiblemente nos movemos a España. Y entonces estamos diciendo, entonces estamos diciendo posiblemente, si eso hacemos, la verdad es que no vamos a regresar. Realmente, es la verdad. No regresamos porque
Yo tengo 60 años, por ejemplo, imagínense si paso a los 30 años. Entonces, es posible que no va a pasar. Pero es lindo ver una conexión. Uno sabe llorar con la gente, reír con la gente, disfrutar con ellos. Hemos dedicado niños chiquitos, ahora ya son padres de familia, graduados. Muy bonita familia. Nunca una iglesia es perfecta, todos somos iguales. Se compone de gente, de todos. Y es bonito ver una congregación como la congregación Querigma, que hay una iglesia multicultural, donde provenimos de diferentes lugares, de varios países, variamos, pero no dejamos de ser familia. Así el Señor nos ha criado y gracias a Dios. No pierda usted su identidad, es importante, y siéntase bendecido por eso. El Señor le dio ese privilegio, usted siéntase bendecido. Es una bendición. Yo agradezco mucho el día que yo conocí al pastor, a su esposa, sentí de parte de Dios que de veras es gente de Dios, hombres que Dios los usa, que Dios, y quién sabe, mis hermanos, hasta dónde el Señor nos va a llevar. Hasta dónde el Señor nos va a llevar, quién sabe. Piense de aquí a unos 30 años, piense de aquí a unos 30 años. Ya para entonces habrán pasado muchos años. Algunos ya no nos podremos ver, algunos posiblemente ya serán muy mayores de aquí a unos 30 años. No sé qué habrá pasado. Pero una cosa es muy preciosa, de cuando tenemos una conexión como la de ustedes, es algo muy especial. Y déjenme dar un poquito de mi conexión. A nivel nacional se celebra el Día de Apreciación Pastoral. A nuestra iglesia se celebra toda la semana. Hay día para la esposa del pastor, se celebra un día para ella. Y a mí me celebra un día el domingo, me celebra un día muy especial y nos bendice de muchas maneras. Nos envían a diferentes partes, un día nos mandaron a Japón, otros días nos mandaron a Europa, otros días aquí y allá. Es linda la gente, es precioso. Yo me doy cuenta que cuando nuestra gente hace por el siervo de Dios, nunca estamos pidiendo para nosotros mismos, nunca. El problema de nosotros es el que siempre estamos viendo por la iglesia. Mire, pastor, aquí está la cosa. Dios es el Dios de la visión. Dios es el Dios de la visión. Dios está soñando siempre, viendo la visión. Y aquí encuentra Dios, dice, donde Dios trae la visión de un querigma. Y Dios quiere depositarlo aquí. ¿Y a quién va a depositar? El Señor de repente pone su visión en esta persona y Dios se va. Es como si el Señor, ahí se queda el Señor con uno, pero es como si Dios no tuviera. Es decir, ya no es de él la visión ya es de la persona. Y por eso es que el pastor, Eliseo, él se despierta con esa visión pensando en ustedes, duerme con esa visión pensando en ustedes, viendo qué vamos a hacer con la iglesia en grande, en el futuro. Estamos pensando qué vamos a pensar. ¿Por qué? Porque Dios tiene esa carga grande, por más que uno quiera. La Biblia, la palabra de Dios dice que el llamamiento de Dios no se puede quitar. Ahí está esa visión, no se puede. Ahí está. Entonces Dios puso esa visión en él. Y es precioso cuando nosotros tenemos la oportunidad de bendecir. Y le voy a pedir, por favor, ustedes, vamos a orar por el pastor y la pastora en esta noche, pero me gustaría que nuestros niños, porque es posible que puedan venir los niños y la gente, ¿por qué usted me haría el favor de traerlos? Vamos a orar en esta noche. Bien.